cada vez que el PLD sube, la Fuerza del Pueblo baja. Cada vez que la Fuerza del Pueblo sube, el PLD baja. Me gustaría también, ¿por qué no pudiera ser un ejemplo de... No me gusta el modelo de México. En 6 municipios, 5 o 6 municipios, está casi el 50% del ponderamiento electoral de la República Dominicana. Gracias por estar en una entrega más de el podcast La Esquina de Nava. Señores, el ambiente político en la República Dominicana definitivamente como que entró en su sazón. Y para eso tenemos un conversatorio en el día de hoy con un hombre que nos va a hablar de eso y otros temas. Virgilio Félix está con nosotros, politólogo, mercadólogo y demás hierbas aromáticas. Además de asesor político. Bueno, ¿cómo están ustedes? Me invitaron aquí, no me dijeron nada, que yo iba a estar entre mujeres tan bellas. Y yo, nada. Pero no se asuste. Era la idea que se sorprendiera. No fui al salón. Primera vez que tú estás con 4 mujeres juntas, ¿verdad? Primera vez. ¿Te gusta la idea de estar entre flores? Sí, me gusta estar entre mujeres. De hecho, en mi oficina, en mi empresa particular, el 90% de las personas que trabajan conmigo son mujeres. Soy testigo, realmente. Sí, las mujeres son más eficientes. Sí. Todas las chicas. Lo que pasa es que las mujeres no tanto el tema de eficiencia. La mujer es multifacética, puede hacer varias cosas juntas. Multitasking, como dicen. Multitasking, puede hacer, llevar varias cargas. Sí, son más ágiles en eso. Aparte, siempre he dicho que las mujeres son más inteligentes que los hombres. Gracias. Se lo ganó. Virgilio, de una vez entrando en materia, este pacto entre el PRD, la Fuerza del Pueblo y el PLD, rumbo o de cara a las elecciones 2024. Bueno, ¿qué tú crees de tu opinión? Es un fiado que sale caro. ¿Por qué? Es un fiado que sale caro porque tú apostar a que una organización política de cara a una elección posterior, por ejemplo, en febrero, tú me apoyas a mí ahora que yo te voy a apoyar en mayo, es un fiado que puede salir caro. Aparte que los líderes de esas organizaciones políticas, principalmente del PLD y de la Fuerza del Pueblo, no quieren saber el uno del otro. Y no estaban tampoco en la alianza. Tienen problema personal. Además, tú sabes que el PRD... Ellos no se beben un vaso de agua uno al frente del otro sin saber quién fue que se la sirvió primero. O sea, tú dices Danilo y Leonel, no se beben un vaso de agua. Totalmente, no pueden, tienen problemas porque ¿quién fue que traicionó a quién? Vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿No fue Danilo y Leonel? Bueno, pero vamos a imaginarnos lo siguiente. ¿Quién fue que hizo que Leonel Fernández se saliera de su casa política por el cual fue 3 veces presidente el PLD? No fue el equipo y el gobierno de Danilo Medina. Claro. No fue que le trajo hasta un narcotraficante a decirle a Leonel Fernández que él tenía algún tipo de sociedad con ese narcotraficante. No fue ese mismo partido que lo engañó varias veces y que le ofreció devolverle el poder y le metieron trapisonda y llegó a decir Leonel Fernández que le aplicaron un algoritmo al final en una convención, en unas elecciones internas y le dijo que lo habían engañado y que lo habían hecho trampa en ese proceso político. ¿Tú entiendes que sí, que hubo trampa? Entonces, no, yo no sé si hubo trampa, eso lo dijo Leonel Fernández. Ahora, lo que yo te intento decir es que ese fiado, por eso es que ese fiado sale caro. Aparte de todo, yo quiero saber quiénes son los actores que están propiciando ese fiado. ¿Miguel Vargas? Bueno, pero puede ser Miguel Vargas, pero Miguel Vargas, ¿a quién representa? Porque ese acuerdo de alguna cierta forma se iba a dar. Pero yo tengo una duda. El PRD marca como un 0.1 en la encuesta. El PRD, ¿cuánto, no está marcando? ¿Cuánto tú dices un 0? Un 0, creo que un 0. Mira, el PLD pasó de ser... El PLD era un hipermercado. Mira, el PLD era un hipermercado. El PRD era un hipermercado. Ajá. Hace 12, 13 años. Era un hipermercado. Después bajó de categoría y cayó en colmado. Ay, mi madre. Y después, ya en estos años, ni siquiera llega a paletera. Ay, Dios. Es como un vendedor ambulante. El PRD es el más beneficiado de ese acuerdo, el PRD. Sí. Porque no tiene nada. Es verdad. Y cuando usted no tiene nada, lo que sea,
El pintor cuando se va a caer se agarra de la brocha. Cuando usted no tiene nada, usted hace o acepta lo que sea. Usted coge lo que usted quiera. El que se está ahogando se agarra de un cable 220. O sea que el más beneficiado de esa alianza era quien no tenía nada, que era el PRD y Miguel Vargas. Entonces Miguel Vargas le quitó el puesto a este señor, a Peñaguaba, que era el que estaba orquestando, o el que había orquestado las alianzas anteriormente. Peñaguaba los frentes estaba, opositores. mi amigo Peñaguaba estaba que no pegaba una. Ay, Dios. Desde que lo dejaron plantado en el hotel Lina, el hotel Barceló, lo dejaron plantado a él una supuesta coalición de partidos que lo iba a apoyar. Después él estaba con un anuncio en Twitter que yo tengo por ahí y él estaba buscando organizaciones políticas. Yo no sabía que las organizaciones políticas se buscaban con anuncios y menos en Twitter. Okay. Y él andaba buscando eso porque lo dejaron plantado a él. Lamentablemente es un gran estratega político, José Fran Peñaguaba, Sí. muy conocedor de la política, maneja muy bien los temas políticos, pero hay veces que se te va el timing y tú simplemente empieza a dar palo a ciega. Y entonces creo que como ha cometido algunos errores, lo han dejado hablando y diciendo cosas, pero no lo están tomando mucho en cuenta. En otro ámbito del mismo tema político y en el partido PLD, usted dice que la campaña o la carrera de Abel Martínez no prende. ¿Por qué usted siempre dice Bueno, yo he eso? dicho que no prende, pero le he dicho que no prende porque hay un momento político y todavía Abel no tiene el momento político. Aparte de todo, el PLD tiene un, vamos a ver cómo lo decimos, sin que los Bonito. amigos del PLD me hagan bembita. Sí, porque se ponen guapos contigo Y muchas son amigos, veces, y yo sí. tengo muchos amigos del Sí, PLD, gracias tengo a muchos Dios. amigos en la Fuerza del Pueblo. Gracias a Dios. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Es que Abel está en un partido que está en reconstrucción de su imagen. Es una marca en reconstrucción, a diferente de la Fuerza del Pueblo, que es una marca en construcción. Exacto. Porque el PLD, en cuanto a marca partidaria, le lleva La tiene 100.000 años luz a la Fuerza del Pueblo. Todavía a la Fuerza del Pueblo le falta recorrer un camino. Ahora, el PLD ya tiene un camino, es un partido reconocido, es un partido con estructura nacional, tiene representaciones locales en todos los municipios de este país, tiene partidos abiertos en todos los municipios del país, tiene liderazgo nacional. El PLD tiene muchas cosas que la Fuerza del Pueblo no tiene, pero yo digo que Abel no prende porque Abel todavía no ha dejado de ser un candidato local, me refiero al municipio de Santiago, el municipio cabecera, y no ha pasado a ser un candidato nacional. Eso toma un tiempo, aparte de todo, la reconstrucción del partido también le toma un tiempo y Abel no prende. Ahora, últimamente, en las últimas encuestas, Ajá. Está tengo subiendo. que reconocer que en el efecto de suma cero, no sé si ustedes me han oído hablar de la suma cero, que es la suma cero es un método estadístico de la teoría de juegos de John Nash, ganador del premio Nobel de Economía, en el cual dice que en dos conjuntos se afectan unos al otro sin afectar el conjunto general. O sea, en el mercado electoral, el mercado político, el PLD y la Fuerza del Pueblo se comen unos a los otros sin afectar el mercado global. Entonces, si el PLD sube, la Fuerza del Pueblo baja. Y si la Fuerza del Pueblo sube, el PLD baja. Entre ellos dos se balancean quitarse o ponerse. Entonces, Abel ha subido un poco y Lionel ha bajado ese mismo porcentaje de lo que ha ¿Será lo mismo? Perdóname, Amelia. Partiendo de ahí, podríamos decir entonces que si el PLD y la Fuerza del Pueblo se unen, ganarían las elecciones en el 24. No, porque tú me estás hablando de un partido establecido como el PLD Pero que ellos y un buen candidato como Leonel Fernández. ellos son agua de un mismo, son harina de un mismo costal. ¿Qué yo trato de decirte? Sí, ellos son la misma cosa. Ahora, ellos se quitan entre ellos. Una alianza, que no es lo que se ha anunciado, porque lo que se ha anunciado es una concertación y parece, a menos que haya un documento que publiquen ahora y que diga que el documento, cuál es lo que ha anunciado el ingeniero Miguel Vargas, porque el ingeniero Miguel Vargas ha dicho que tenemos un 60% del peso de los municipios, no electoral, muy inteligente de parte de la comunicación que ellos utilizan, que ellos tienen ya acordado. ¿Pero cuáles son? ¿Cuáles Lo han son? dicho. ¿Pero cuáles Sí, son? porque todos los alcaldes ellos han pasado al PRD. Ellos como tirando. Eso me parece más una concertación que una alianza. Sí. Ahora, si tú me preguntas, si ellos dos, la suma de ellos dos suma lo que ellos suman, no, en total no. En política tú no puedes hacer eso. Si tú tienes 40
vamos a ponerlo más práctico. Si tú tienes 15, ella tiene 10 y tú tienes 20, de ninguna forma son 45. Cuando ustedes se sumen, hay personas Claro, que no que van a son las aceptar que no van a seguir la misma Corriente, la misma corriente que ustedes, porque Exacto. en la política no es racional como son Es tampoco pasional. los efectos sociales, son emotivos. Yes. Tú actúas por emoción. Quienes los analizan desde el raciocinio, de la racionalidad. Pero quienes actúan en eso y los ciudadanos que actúan en eso es bajo emotividad. ¿Tú quieres ver qué bajo emotividad? Mira el caso y el efecto de Donald Trump. Mira el caso, el efecto de Javier Milei en Argentina. Y tú puedes ver cómo la gente actúa por emotividad y no por raciocinio. Porque nadie va a decir, bueno, este es el mejor currículum, perfecto. Aparte de todo, es el tipo que tiene su equilibrio personal, familiar, mental. Ha sido un excelente consultor de las empresas. No, No, nada de eso. No es el que motivado tiene el por mejor eso. currículum. Aparte, le hemos hecho un KPMI especializado y en el índice de medición sobre si va a ser el mejor candidato y el mejor presidente, este es el que cabe en eso. Nadie hace eso. Entonces, ya que La tú gente dices, sigue la emotividad. ya que tú La dices gente que sigue entre el emotiva. PLD y la Fuerza del Pueblo existe un balance entre sus miembros, ¿qué opinión? No, un balance no. Un balance no. No, simplemente De balance. ellos se restan Toman o se uno suman del otro. unos a los otros, no afectan a las otras instituciones partidarias ni al otro mercado electoral, entre uno a otro. Entre Así que ellos. cada vez que el PLD sube, la Fuerza del Pueblo baja, y cada vez que la Fuerza del Pueblo sube, el PLD baja. Entonces, ¿qué opinión tú tienes con relación a la famosa estrategia de crecimiento que tiene la Fuerza del Pueblo, que según ellos van rumbo a los 2 millones ya de afiliados y que muy pronto lo demostrarán, no de boca y en los medios de Te voy a comunicación? hacer una pregunta. ¿Tú naciste en la capital o eres de algún pueblo? Aquí, Santo Domingo. De Santo Domingo. Y yo te pregunto, yo quiero que tú me digas, ¿dónde está la Casa Nacional de la Fuerza del Pueblo? Yo, mi hermano. Ah, tú, bueno. Bueno. Ay, sí, Entonces, en Gascue. En Gascue Bueno, yo queda. no sé, En no Gascue sé, no queda. tengo Entonces, conocimiento. si eso no Sí, sabes ahí. tú, imagínate tú que yo te pregunte, ¿quién es Antes el del partido de candidato Atuey. a senador por la Fuerza del Pueblo en Dajabón? Ni- ¿Quién es el candidato a alcalde por la Fuerza del Pueblo en Puerto Plata? ¿Quién es el candidato a alcalde por San Francisco de Macorís por la Fuerza del Pueblo? No se sabe. Entonces, ¿cómo es? Entonces, son... ¿No será estrategia? No, porque eso... y en Para, la luego, pol- para, Ah, pero la- para luego salir. pero en la política con una funciona hacer de la definición. secreta. Yo no sabía eso. Para luego salir Ellos con dicen una que muy pronto definición. se van a Oh. reunir. Oh, sí, y eso funciona en base al Para posicionamiento, demostrar. porque si tú no lo conoces y ustedes son entes comunicadoras y están metidas en el tema político todos los días y ustedes no lo conocen, ¿cómo usted pretende que un ciudadano de a pie sepa quiénes son ellos? No hay forma. Es así. Es que usted no puede Entonces, ser la secreta. Esos famosos 2 millones, eso es Muy bien, Un gracias. fiasco. Bulto y Pero por movimiento. favor. Virgilio, Pero vamos a respetarnos. en una ocasión, el presidente Abinader dijo que no creía en la reelección. Y de hecho, se tardó bastante para decir si se iba a reelegir o no. ¿Cuál es tu postura en torno a la narrativa que él utilizó para decir que sí se va a reelegir en el 24? No, pero el presidente ha tenido una posición clara sobre la reelección. Aparte de todo, son elementos constitucionales, son elementos de regla de los países. La Constitución de la República Dominicana le permite que él se presente para 2 periodos. Y nunca más. 2 periodos y más nunca. Entonces, el presidente, la gestión de gobierno no se ha completado. Él siente que puede hacer un mejor trabajo. Aparte de todo, tú no puedes cambiar un país que tenía un rumbo que no del todo era correcto, como estaba a 16 años en la administración del PLD. Tú no puedes cambiarlo en 1 año, ni en 2 años. ¿Entiendes ni tú en 3. que Te se va a tomar necesita? un tiempo que el país agarre un rumbo correcto, adecuado, que lo que intenta hacer el presidente Luis Abinader es que República Dominicana sea un país mucho más transparente, mucho más honesto con la cosa pública, mucho más eficiente con los recursos del Estado, que ser político no significa robárselo todo y llevárselo para su casa, que ser político no significa que su cuñado de no tener ni un peso va a tener todos los cuartos del mundo, que ¿Estás hablando de alguien tirando específico? paquetico, tú. que ¿Tú quieres mencionar un que la nombre? corrupción
no va a ser guardaespaldas suyo. Tú estás dando para Que la corrupción no va a estar alante suyo, que no va a estar de guardaespaldas suyo, que no va a ser parte de sus cuñados, que no va a ser parte de su estructura familiar. Eso es diferente. Y aquí todo el mundo puede decir lo que quiera, pero en el momento que se hable de honestidad ante la cosa pública, hay que mencionar nombres. Y uno de esos nombres que va a mencionar va a ser Luis Abinader, porque es un hombre serio y honesto en el manejo de la cosa pública. Que eso no se dice desde la oposición, eso se dice y se hace desde el manejo del Estado, claro, como lo ha hecho el presidente Luis Abinader. ¿Y por qué no? No solamente Luis Abinader, hay que poner otro caso de un mandatario honesto y lo voy a poner al mismo nivel. ¿Cuál sería Juan ese? Bosch. Sí. Entonces tú tienes que hablar, en este país hay que hablar de gente seria, de gente honesta, que ha estado al frente de la cosa pública. Y yo creo que Juan Bosch, yo creo que Luis Abinader son ejemplos de honestidad al frente de la cosa pública. Tú como comunicador, estratega político y también ciudadano, ¿tú entiendes que este gobierno va a buen rumbo, ha manejado bien este país? No lo entiendo yo, lo entienden los ciudadanos en las encuestas. Hay ciudadanos que se quejan, alto costo de la vida. Yo hago encuestas de forma privada en mi vida. Tengo ¿Tú tienes una 15 encuestadora? años haciendo encuestas en mi empresa. Una de mis empresas se dedica a hacer investigaciones de mercado. Tengo 15 años haciéndolas. Soy profesor de estadística de universidades. Ahora mismo no puedo. Ahora mismo por asuntos de responsabilidad. Esa materia. Por asuntos de responsabilidad tan no puedo dar clases. Me he limitado a dar algunas clases de maestría que doy los fines de semana, pero yo te puedo decir que según las encuestas serias que yo he tomado, algunas de medios de comunicación, como es las dos encuestas de RCC Media, que son RD Elige y la encuesta Gallup, y otras encuestas de firma privada para empresas y encuestas que yo mismo he realizado, te puedo decir que el presidente Luis Abinader cuenta con una aprobación de más de un 65%. ¿Sí? En serio. Y al tener un 65% no es lo que diga yo, es lo que diga la mayor parte de la población de la República Dominicana. Bueno, en diferentes ocasiones se ha modificado nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Y hablaste de que entiende que el presidente está en todo su derecho de reelegirse. Entiende que este acápite, si podríamos decirle así, que tiene nuestra Constitución de 2 periodos y nunca más, debe quedarse así o en algún momento pudiera pues haber una modificación, porque tenemos presidentes como el mismo presidente Fernández, el mismo presidente Luis Abinader, que son jóvenes y que están todavía en capacidad de darle muchísimo más a su país, aunque no sea, por ejemplo, 3 periodos consecutivos, pero quizás Luis hace 2, viene otro partido político o viene alguien de su mismo partido y él luego quisiera volver. ¿Crees tú que se pudiera o entiendes tú que se debe modificar la Constitución? No, yo creo que la Constitución debe seguir siendo 2 periodos y después usted se va para su casa, Y no más. venga otra figura política, que venga otra persona, que venga otra época, otra edad, otra ideología, a tener una visión diferente del Estado. Yo creo que así vamos a evolucionar como sociedad. Y yo creo que eso está totalmente correcto. Ese modelo me gusta. Me gustaría también, ¿por qué no pudiera ser un ejemplo de... No me gusta el modelo de México, por ejemplo. Que son 6 años. Son 6 años, una sola vez. Eso es eso no, demasiado. pero a mí me gustaría modelos como los que tenemos, de 2 años, y que se pueda pausar. O sea, si usted quiere, después del primer periodo, pausarlo y después venir en otra ocasión, usted lo puede hacer. Hasta ahora, si usted se presenta, según la Constitución, usted nada más tiene... ¿Cómo ves el escenario político o el panorama político del país? ¿Cómo se definiría en una contienda electoral? Bueno, si las elecciones fueran hoy, sin lugar a dudas, presidencialmente... sin emociones. Sin emociones. Racionalmente. Estamos haciendo un análisis Sin racional. emociones. Claro, el que está aquí no es el partidario político, está el politólogo. Sin lugar a dudas, Luis Abinader ganaría en una primera vuelta electoral por factores simples, que yo lo puedo decir. Primero, la economía tiene un rumbo adecuado
y no existe una crisis que esté coercionando, calcoviendo la sociedad dominicana, ni se presentan eventos adversos inmediatos. Número uno. Número dos, la oposición está totalmente dividida. Concerta, pero no se alía. Claro, es verdad. Tienes razón. Concerta, pero Está no se bueno ese alía. término. Está dividida. Y con una oposición dividida, difícilmente tú puedas lograr una victoria para enfrentar a un presidente que tiene buena tasa de aceptación, que tiene buenos números económicos, que lo ha hecho bien y que lleva un gobierno que todavía no está maleado por el manejo de la cosa pública. Y eso es importante. A Y pesar la de- número 3, Ok. y no menos importante, tú tienes un partido como el PRM cohesionado, trabajando en una orientación y trabajando de forma organizada como posiblemente nunca desde los cimientos del PRD, trabajando con una sola figura y hacia un solo norte, que es primero permanecer en el poder y segundo que el PRM y Luis Abinader siga al mando de la cosa pública. Esos tres factores Esa es la te más garantiza importante. una victoria electoral de Luis Abinader en primera vuelta. Bien, si bien es cierto, hay unas elecciones anticipadas que son las elecciones de febrero y son municipales. Ahí yo quería entrar. Pero ¿Cómo tú en- ves ese panorama? Espérate, dame un segundito. Hay un panorama político para febrero. Sí, Las internas serían ahora en octubre, pero tenemos un Santo Domingo Este que tiene 7 candidatos aspirando a alcalde. sí. Tenemos, aparte que hay como 8 candidatos a diputados Yo aspirando. te aseguro algo con los candidatos. Todos de un mismo Tenemos partido. Ven que te voy a dar una del mismo primicia. partido, del mismo partido. espérate, primicia. Primicia. Claro. Ven que te voy a decir algo. Espérate que- En Santo Domingo Este, Ajá. próximamente va a haber un solo candidato. Sí, en octubre Ah, primero. bueno, No, no, no. Exacto. No. Ah, ¿Qué tan Va próximo? a haber un solo candidato. por si Un solo antes- candidato. Pero antes de la Antes las convención. candidatas. Antes de la convención, porque hay una serie de líderes y una serie de personas ¿Con qué a letra cargo- inicia el nombre? que están a cargo de crear una concertación para llevar un solo candidato. ¿Y cómo se llama ese ¿Cuál sería? candidato? Es religioso. Un solo candidato a presentarse a la alcaldía de Santo Domingo Este. ¿Se por el queda o es PRM. religioso? ¿Se queda o es religioso? Ay, no lo ¿O se dejen el que repite? está, porque miren, Pero hasta O es yo, diputado. si yo que no digo- voto ahí. Si yo digo eso aquí, Pero en la Sí. primicia pero tiene que ser dilo con completa. primicia. ¿Por qué? ya le di la primicia. Pero Se no. está trabajando eso y son dos figuras políticamente importantes, relevantes del municipio de Santo Domingo Este que están trabajando esa concertación a nivel y ya se han juntado con todos los precandidatos y han hablado con todo el liderazgo para presentar una carta única Tú antes sabes- de octubre. Tú sabes que eso daría muy buena imagen del PRM, partido. porque la tercera de las variantes que usted dio de por qué se van a mantener en el poder es eso. Solamente el PRD, cuando era el PRD, obviamente, sacaba del gobierno al mismo PRD, porque siempre había mucho disturbio y muchas cosas. Unificado. No hay Estados. forma ya de eso, esos son tiempos pasados. El PRM es entiende un que- partido maduro, Aprendieron un la liderazgo lección. maduro que ya ha entendido y ha analizado en los momentos históricos. Y aparte de todo, tú tienes un partido lleno de gente joven. Sí, eso es importante. No tanto empezando por el presidente, que es un hombre Se está jalando joven. los moños ahora mismo. ¿Quién? En ese municipio están jalando los sí. moños. Bueno, pero Ahí ese no se muni- sabe quién es que no, va y pero quién ese que no. municipio Ya lo van a ordenar, dijo Virgilio. va a haber un orden y el presidente está al tanto de eso. Virgilio, El presidente ¿crees está tú ajustando entonces su- que las elecciones de febrero, municipales y congresuales, definirían quién va a ganar las elecciones en mayo? Esa es una Por pregunta supuesto. extremadamente importante. Te Eso es lo que explico. define. Te explico. Vamos a hacer un panorama electoral inmediato para que nosotros analicemos. Imaginemos que ustedes saben que en 6 municipios, 5 o 6 municipios, está casi el 50% del ponderamiento electoral de la República Dominicana. Así Es el caso del Distrito Nacional, municipio de Santo Domingo Este. Santo Domingo Norte. No. No. Está Distrito Nacional,
está Santo Domingo Este, está Santiago, San Cristóbal, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Este. Esa sola es el 47, 48% del electorado nacional. Totalmente de acuerdo contigo. Entonces, si tú logras, imaginémonos este escenario, llega febrero y el PRM, que ahora mismo controla como partido el 65% de todas las alcaldías y distritos municipales a nivel nacional. Que tengo una pregunta ahí. Y cuando tú veas ese mapa, Blanco. tú ves ese mapa de un solo lado y que las votaciones hacia esos alcaldes y esos líderes son mayormente del PRM. Y vamos a hacer un ejemplo. El total de votos sea 4.300.000, que es mucho para unas elecciones municipales. Eso es mucho, porque estamos hablando de 7 millones de electores hábiles. O sea que estamos hablando de que 4.200.000, eso es, estamos hablando de que un 60% de la votación, 4 millones y medio. Y entonces tú dices que la mayor parte de sufragios, de esos 4 millones, vamos a poner, tú le pones 2 millones y medio de sufragios a los candidatos y líderes del PRM y que el PRM logre retener 60%, voy a poner un 60% de las alcaldías a nivel nacional. Ante ese escenario, ¿qué tú crees que vas a pasar en un escenario a 2 meses, que es el escenario congresual Se va solo. y presidencial? Se va solo, ¿Qué tú crees que va a definitivamente. pasar? Sí, es cierto. Va a ganar. O sea, ¿cómo tú me vas a pedir a mí que salga a hacer política cuando yo fui alcalde? Por ejemplo, fui alcalde de un municipio, ponme el que tú quieras, de Junumucú, y yo fui candidato, pierdo derrotado por el Partido Revolucionario Moderno y yo soy del PLD. ¿Cómo tú me vas a pedir a mí que salga a hacer campaña por Abel Martínez? Explícamelo. No puede. Hablando de los Cuando el alcaldes. mismo alcalde, cuando se juramenta en abril, porque no es en mayo, es juramento, sí, es verdad. se juramenta en abril, va a utilizar Esos recursos, su claro, fuerza claro. política y sus recursos, hay que ser No, pero su honesto. fuerza política, Su gente, su y gente. y su efecto del ganador. Claro. Claro. Y ya que está animado y con fuerza porque Esa ganó, euforia. ese alcalde te va a dar con el garrote en las elecciones Con más fe. a un mes de él haber tomado posesión ya y de haber ganado. Hubo un éxodo Es muy difícil masivo. eso. Hubo un Muy éxodo complicado. masivo de alcaldes que pertenecían a otras instituciones políticas Sí. hacia el PRM Sí, y corrieron los rumores de que el PRM estaba comprando alcaldes. De hecho, una figura como José Dantes, que es el jurídico del PLD, sometió estos recursos ante la Suprema Lo que Corte. pasa es que a José Dantes no le gusta ahora, porque José Dantes antes sí le gustaba. Antes para él era turismo partidario, ahora para él es transfugismo. Ok. Antes le gustaba cuando el PLD, Ay, me encantó esa, cuando turismo cuando el partidario. PLD agarró y compró a todo el mundo, incluyendo al PRD y a Miguel Vargas con el pacto de las corbatas corbatas azules. azules. Eso a José Dantes no le molestó, ni cuando le dieron más de 50 sentencias políticamente, sentencias políticas en contra del PRD, de la facción que dominaba el PRD, que hoy se volvió PRM. José Dantes, eso no es transfugismo, ni cuando le compraban todos los alcaldes, ni cuando le compraban todos los senadores, ni cuando le compraron todos los diputados, ni cuando sometían préstamos y aparecía el hombre del maletín. Pero Ay, eso el hace solo unos lobismo. El años. famoso hombre del maletín. Entonces hace solo unos años, pero para eso, para ese momento, para José Dantes no era transfugismo. En ese momento era turismo partidario. Él le gustaba eso. No es Me lo quedo- mismo me quedo con guitarra que con demasiado violines. interesada. Me quedo en la municipal antes de que te me vaya, Virgilio. Una consulta. Sí, claro. Estamos frente asesoría. a las elecciones municipales y tenemos 3 precandidatos a la alcaldía del Distrito Nacional, Sí. que están Enel Cabrera, Alberto Atala y Orlandito Orlandito Villegas. Jorge. Frente a que su discurso político es, si Carolina no dice que va o no va, al final no sabemos si ella va, Carolina va a si la ser reservaron. Carolina quién va a que ser la alcaldesa del Distrito Pero lo sé, Nacional, un pero- nuevo periodo más. Y el presupuesto que esta gente gastaron, y las vallas y todo eso. No te preocupes, ahí llega un Eso no momento. está saliendo de los No. bolsillos. El discurso No, que te voy a me Carolina explicar, te voy a sobre explicar, Bolsonaro te voy a explicar por qué. Te voy a explicar vamos, por qué. Voy a ganar Te voy a yo. explicar por qué. Porque mira, Dígame. en política hay algo que dijo un gran estratega político. No que me aunque yo venga no con esa comulgue, frase. que aunque yo no comulgue con él,
yo estoy de acuerdo con esa frase Ay, no me la digas. que dijo el perínclito de San Juan, de allá, de San Juan de la Maguana, Danilo Medina, expresidente de la República, dijo lo siguiente: lo que usted siembra en política no se pierde. Ay, que el trabajo político no se pierde, se El acumula. Mira, trabajo no, y es cierto, el trabajo político no se pierde. Mientras tú estés en el trabajo político y haciendo el trabajo político, eso no se pierde. Personas como Neney Cabrera ya tienen un liderazgo en la capital construido. Personas como mi amigo Orlando Jorge Villegas tienen un liderazgo construido en la capital que no lo tenía antes. Mi amigo Aníbal Díaz también. Mi amigo Alberto Atala, que ha sido un trabajador en la capital. Todos tienen un trabajo político interesante y todo eso en la política vale. Eso es Porque así. no son... Algunos hacen política siendo cascarones vacíos, ellos ninguno, ya son cascarones vacíos, ya lograron hacer un trabajo y sembrar en terreno fértil. ¿Y por qué no? Sembrar en un escenario como el Distrito Nacional, que lo controla el PRM ahora va a cumplir 8 años, una administración excelente de parte de David Collado, otra administración súper y excelente de parte de Carolina Mejía. ¿Por qué no sembrar en ese territorio si eso es un terreno fértil para la política? Es el bastión más grande ahora mismo del PRM y los que sembraron ahí en el Distrito Nacional van a ir a buscar sus votos y los van a encontrar. Que se queden para el 28. Virgilio tiene el compromiso de volver aquí, de aquí a que lleguen La las próxima elecciones. vez voy al salón. Exactamente, porque una conversación muy interesante con primicias, asesorías. Aquí en este episodio de La Esquina de Nava te agradecemos Gracias a que hayas ustedes. aceptado Me la invitan. invitación. Nos faltan A horas. ustedes sigan siempre compartiendo todos nuestros programas en nuestro canal de YouTube Nava TV y en las redes sociales La Esquina de Nava, a comentar y a dar like. Hasta otro episodio. Gracias. Bye, Bye. Bye.